nosotros, que nos compró, que nos limpió, que nos redimió, que nos lavó con su sangre, que nos hizo nueva criatura, que nos hizo ser hijos, herederos y coherederos de la salvación y de la gracia de Dios. No podamos meter que la gracia de Dios no nos siga. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia de Dios nos sigue a todas partes. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en el Seol, aún en el infierno nos metamos y ahí la gracia de Dios nos sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me meto? Gloria al Señor. Si tu misericordia me sigue donde quiera que yo vaya, si tu gracia me persigue, si tu misericordia, si tus bendiciones me persiguen, ¿dónde me meto? Yo no entiendo, mis hermanos, sinceramente, cómo una persona, después de haber conocido la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios en nuestra vida, puede sentirse fuera de Dios. ¿Cómo se sentirá la gente? ¿Usted cree que una gente cree que usted podrá vivir bien en el mundo ya? ¿Usted cree que usted cabe en el mundo ya? Yo no creo, porque el mundo dice, ya yo en el mundo soy un pariguayo. Antes yo era un tigre, ya soy un palomo en el mundo. ¿Por qué conozco yo del mundo, mis hermanos? Si mi vida está escondida en Dios, tu vida está escondida en Dios. Tú no cabes, tú no luces en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios a ti te sacó, te dio una nueva naturaleza, te dio una nueva vida, te dio un nuevo nombre, te puso nombre que antes tú no tenías, te hizo, te selló, te dio su apellido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde nos metemos nosotros, mis hermanos? Que no nos alcance la misericordia de Dios. No hay lugar para nosotros en el mundo. Así como nosotros venimos a ser nueva criatura en Dios cuando recibimos a Cristo, así cuando salimos también de Cristo somos muchachitos en el mundo.